Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia y la oportunidad que tú nos das de poder estar aquí reunidos, Señor, para poder aprender, seguir creciendo, Señor, en lo que es la interpretación bíblica. En este caso, Señor, queremos encomendarnos delante de ti, que tú nos des claridad, una mente atenta, Señor. Ayúdame también a poder transmitir los conceptos de manera sencilla, de manera clara y práctica, Señor, para mis hermanos, y que esto sea una herramienta, solamente un medio para poder acercarnos mejor a tu palabra, para poder tener una interpretación más precisa y poder dejar que esa interpretación pueda impactar la forma en que vivimos, la forma en cómo pensamos, cómo nos relacionamos contigo y cómo nos relacionamos con tu iglesia, con los inconversos, con cada área que nos rodea, Señor. Y que eso sea para tu gloria, Señor. Cada herramienta que vamos adquiriendo, no queremos que se llene de orgullo nuestro corazón por aprender cosas que quizá otros no tienen la oportunidad de aprender, pero sí queremos, Padre, glorificarte con esto, que nos sea útil, que podamos crecer, que podamos avanzar en nuestra vida espiritual. Padre, dejamos este tiempo delante de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando estábamos allá predicando el libro de los Gálatas, me daba mucha confianza a la hora de predicar y utilizar algunas herramientas interpretativas en la predicación, porque tenía la certeza de que muchos de ustedes sabían lo que estaba sucediendo, ya que estuvimos estudiando el libro de Santiago, aplicando principios, reglas gramaticales, exégesis. Estuvimos haciendo mucho de eso. Entonces es muy provechoso desde el púlpito poder manejar eso y poder, por decirlo, usar el conocimiento que ustedes ya tienen para poder avanzar un poco más y ser más directo en algunos conceptos. Cuando fuimos al libro de los Salmos, el Señor nos guió ahí con algunos propósitos en mente, uno de los cuales tiene que ver con la alabanza que damos a Dios. Y cómo esa alabanza tiene que crecer, tiene que ir en aumento. Necesitamos avanzar en el área de alabar a Dios. Claro que esto no es solamente remitirlo al momento de canto, sino que toda nuestra vida pueda alabar a Dios. Y lo que hacemos al predicar el libro de los Salmos es, podríamos decirlo, contracultural a todo lo que escuchamos en cuanto a lo que es la alabanza a Dios. La alabanza a Dios en la actualidad, en la iglesia que se hace llamar evangélica, está motivada o dirigida por los sentimientos, por lo que yo sinceramente le digo a Dios y eso le ofrezco a Dios y Dios lo tiene que aceptar porque eso es lo que pienso, es lo que opino, es lo que siento. Entonces tiene que ver mucho con el hombre. Y el libro de los Salmos nos muestra los patrones de cómo alabar a Dios, las razones de cómo alabar a Dios, cómo tenemos que orar a Dios en alabanza y cómo debe cantar el pueblo de Dios a Dios. Muchas de las verdades que fuimos predicando, vimos como David o el autor de la canción le daba esa canción a alguien encargado de dirigir la alabanza para que el pueblo de Dios pueda alabar a Dios. Entonces, a lo largo del estudio todavía nos falta un montón. Nos falta avanzar en un montón de direcciones en cuanto a la interpretación del Salmo. Esto es un primer acercamiento que vamos a tener, pero a lo largo de los estudios, capítulo tras capítulo, nos fuimos dando cuenta también la necesidad no solamente que la iglesia escuche acerca de los Salmos, sino que la iglesia también sepa o entienda cómo se interpreta un Salmo. Porque no es lo mismo interpretar una carta en el Nuevo Testamento que interpretar una carta en otro género completamente diferente al epistolar. Este es un género poético, pero además de ser un género poético, tiene su particularidad, es canción. Porque la poesía puede ser dada a través, por ejemplo, de recitar ciertas frases, ciertas oraciones o ciertas ideas con alguna alguna rima también, con ritmo, pero lo que es poesía hebrea es completamente diferente. Hay algunas cosas que sí se van a repetir, van a ser similares, que tienen que ver con lo que hacen a la poesía en sí, pero hay
otros aspectos que son completamente diferentes. Entonces, esto no solamente va a enriquecer nuestro entendimiento de cómo interpretar un salmo, sino que nos va a enriquecer como iglesia a la hora de escuchar los salmos. Espero que lo que pase en tu mente y en tu corazón después de la clase de hermenéutica de esta y la que vamos a tener el 9 de julio, pueda cambiar tu manera de escuchar la predicación de los salmos, que algo crezca en tu mente, en tu corazón, ¿no? Que puedas ver la palabra de Dios de primera mano y ver las implicaciones de forma más poderosa en tu propio corazón. Ahora, cuando nosotros pensamos en los salmos son la porción preferida prácticamente por cada creyente, ¿no? Cuando estamos ahí pasando una situación difícil, no son pocos los que vamos a los salmos a encontrar consuelo ahí. Cuando se describe algo realmente alegre y gozoso, los salmos también se alinean con eso. Los salmos, la verdad que tienen una particularidad y el pueblo de Dios ha amado el libro de los salmos por muchos siglos. Es un libro que realmente ha sido de mucha bendición, de mucha ayuda, estímulo y todos nos hemos beneficiado en algún momento de nuestra vida con eso. Incluso podemos ver a los inconversos. Quizás no saben nada de la palabra de Dios, pero se saben ciertos salmos de memoria. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hay muchos salmos, porque los salmos tienen este efecto, ¿no? Los salmos van a llegar a tu mente, a tu corazón y van a afectar tus emociones a tal punto que eso va a quedar grabado, ¿no? Va a quedar grabado en nuestra vida. Pero vamos a introducirnos de lleno ahora lo que son los salmos. Y ahí yo tengo un apunte bastante extenso que quiero compartir con ustedes y ir por ese apunte a lo largo del desarrollo de esta clase. En primer lugar, necesito aclarar, esto es algo que estamos creciendo. Tanto Johnny como yo estamos avanzando, estamos creciendo, estamos dando pasos en materia de interpretación de salmos. No somos especialistas. De hecho, si nos ponemos a contar todos los salmos que hemos estudiado y predicado, si llegamos hasta el Salmo 17, significa que no tenemos ni 20 salmos cada uno estudiado. Pero hay algunos principios que pudimos aplicar, que pudimos aprender y nos dieron bastante crecimiento. Otra cosa que quiero aclarar, esto no es algo que lo inventamos nosotros tampoco, sino que esto es algo que hemos adquirido. Estas herramientas las aprendimos de otros, ¿no? En este caso, estudiando en el CCP, pudimos agarrar la mayor parte de lo que le voy a compartir tiene que ver con eso, ¿no? Y algunos ejemplos prácticos de lo que hemos estudiado también. Pero bueno, vamos a introducirnos a los salmos. El libro de los salmos, como dice ahí en el apunte, es el libro del santuario literario, ¿no? Es el lugar en las Escrituras donde el pueblo de Dios se reúne para adorar y canta alabanzas al Redentor en adoración gozosa y clamando a Él. Y ahí pone algunas palabras desde las profundidades de la desesperación también, ¿no? Este es el himnario divinamente inspirado. Varias veces hemos agarrado un himno y hemos hecho alguna aclaración sobre lo que es un himno de nuestro cántico, de canciones. De hecho, algunas canciones ya no las cantamos más. Hay otras que podemos ver algunas correcciones. Pero este himnario no tiene ningún error. Este himnario es perfecto. Cada palabra que tiene este himnario está divinamente inspirada. Tiene la intención de llegar a nuestra alma y transformarla. Así que este es el himnario de Dios. Pero a diferencia de otros libros en la Biblia, esto es distinto. Porque por lo general es Dios quien da la palabra a su pueblo y el pueblo de Dios. Acá tenemos lugares. Acá tenemos 2, 3, 4 lugares. Y allá tenemos más lugares también. Entonces, es el pueblo de Dios. Por lo general es Dios quien da a su pueblo las instrucciones. Quien da a su pueblo las directrices
de lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer, ¿no? Pero en el libro de los Salmos no vemos eso. En el libro de los Salmos lo que vemos es personas ni siquiera hablando a otros creyentes como las cartas. Por ejemplo, los apóstoles escribiéndole a la iglesia. Acá no ves eso. Acá ves creyentes hablando a Dios, acerca de Dios. Y eso es lo que hace distinto a este género o a este libro de los Salmos a todos los géneros. ¿Se entiende la idea? No es Dios hablando a las personas o personas hablando a otras personas, sino personas hablando a Dios, orando a Dios, clamando a Dios, alabando a Dios, cantando a Dios. Y en ese ejercicio de estas personas que Dios preparó, es donde esas canciones, esas palabras, tienen la inspiración divina. Y hay algunos elementos de los salmos que un autor pudo recopilar. Y en primer lugar, los salmos informan nuestro intelecto. Claro que esto es música y tiene que ver con las emociones, con diferentes sensaciones, pero no está la verdad ausente en el contenido de estas canciones, sino que es lo que va a gobernar todo el contenido de los salmos, la verdad. Entonces informan nuestro intelecto, pero los salmos también despiertan nuestras emociones y los salmos dirigen nuestra voluntad. Fíjate, hay un énfasis muy grande en las emociones. Cuando nosotros nos acercamos al libro de los salmos, no tenemos que acercarnos como si estuviésemos leyendo, no sé, la parte de la genealogía en Crónicas 10 o ese tipo de literatura. Porque los salmos lo que hacen es despertar las emociones. Eso es lo que hace la música, ¿no? La música tiene que ver con eso. Tiene que ver con la parte de las emociones del ser humano. Entonces, hay un punto muy importante en los salmos que tiene que ver con las emociones. Hay salmos que vos los lees y están cargados de una angustia, de una profundidad tal en la que te imaginas cómo sonaría esa música, ¿no? Pero hay otras músicas que son de tono más alegre, más vívido. Hay otras músicas que tienen que ver con el avance. Lo vemos en nuestras canciones. Por ejemplo, el himno, no me acuerdo el número, pero Firmes y Adelantes. ¿Cómo se lo imaginan a esa canción? Firmes y adelante. ¿Así? No, es como una marcha, ¿no? Es un ejército que está marchando firmes y adelante, porque como que te hace mover los pies, parece que querés marchar cuando cantas esa canción. Y eso te despierta emociones, apela a tus sentimientos también. Bueno, los salmos tienen que ver con esto, porque la verdad es que las emociones no tienen ningún problema. Las emociones no son pecado. No es que porque yo siento algo, estoy pecando. El problema es a qué dirijo mis emociones. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Ese sería lo que tendríamos que evaluar. Pero si, claro que las emociones no son lo que van a determinar mis decisiones, mi comportamiento. Las emociones tienen que estar en el lugar correcto en la vida del creyente para que esas emociones también puedan glorificar a Dios. ¿Está mal cantar al Señor a tal punto de que uno derrame lágrimas? No, está bien. ¿Está mal cuando la palabra es predicada y produce un quebrantamiento en tu corazón en el cual rompes y te quebras en llanto por la palabra de Dios? No, espero que eso pase frecuentemente en tu vida, porque tiene que afectar todo en tu vida, todo tu ser, en intelecto, emociones y voluntad. Eso es lo que tiene que pasar. Claro que nosotros no ponemos a las emociones como la autoridad, como esta persona se emocionó, entonces realmente la palabra está obrando. No, queremos ver también cómo eso se aplica a su vida, porque ahí es donde vemos que la palabra está obrando. La persona entendió, la persona sintió, pero la persona actuó conforme a eso. Y los salmos lo que van a hacer, a diferencia de otras canciones, de otros géneros literarios, es afectar
en forma quizás hasta desproporcionada a nuestras emociones. Y eso es lo que tienen los salmos. Ese es el efecto de los salmos. Entonces, vamos a ver un poco cómo es que esto se clasifica de manera básica. Primero pensemos en cómo es que, no sé si ustedes recuerdan, cómo llega la música al mundo, cómo es que se llega a tener música en la tierra. ¿Alguno pensó en eso? ¿Cuál es el origen de la música? Qué locura, ¿no? ¿Eh? Claro, en Génesis. Ahí es un buen inicio, ¿no? Vamos a Génesis. Ahí vos tenés en el capítulo 4, todos recordamos la historia de Caín y Abel en Génesis 4, pero hay diferentes cosas que van a pasar ahí. ¿Te acordás de Lamet? De este hombre que decía, debía ser peor que Caín. O sea, y fíjense, acompáñenme en sus Biblias y yo se los voy a mostrar. Capítulo 4, versículo 19. Dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. O sea, acá empieza la poligamia también. O sea, un hombre que va en contra de los propósitos de Dios y la instrucción de Dios claramente dada en Génesis capítulo 2. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Y si te pones a pensar en estos 2 nombres, tenían mucho que ver con el placer, ¿no? Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea, esta generación, los descendientes de Lamed, era una generación que se oponía a Dios, que se oponía a los propósitos de Dios. Sin embargo, vos ves cómo en un acto de gracia común, también Dios da esa capacidad al hombre. Podemos pensar en Lamed y en sus descendientes como inconversos, ¿no? Y ellos crean lo que sería la música, porque dice, fue padre, o sea, fue el maestro de todos, o sea, todos los que van a venir en toda la historia. Instrumentos de viento, instrumentos de cuerda. Y uno dice, ¿cómo que comienza la música así? Yo quería, no sé, que un ángel le haya enseñado a tocar al pueblo de Dios algún instrumento, a cantar y todo comience de esa manera, ¿no? Pero no importa tanto eso, eso rompe mucho en nuestro esquema mental de cómo pensamos las cosas muchas veces, pero esto es gracia común. Dios da esa gracia y ahora va a utilizar esa música y va a estar el libro de los Salmos en la Biblia. Así que no hay nada negativo en esto, sino que todo lo contrario. Es algo que el pueblo de Dios va a utilizar para glorificar, para honrar al Señor. Claro, si nosotros vamos tiempo atrás en la historia, ¿no? Podemos ver también a ángeles cantando, ¿no? O sea, decimos el inicio es celestial también, pero acá en la tierra, ¿no? Podemos verlo situado de esa manera. Ahora, veamos algunas cuestiones de los salmos. En primer lugar, el título, Salmos. Bueno, este no es el título quizá original, sino que este es el título que se le agregó cuando se tradujo este libro de los Salmos del hebreo al griego. Se le puso Salmos. Y esta palabra griega viene de la pulsación de cuerdas. Y significa que esto es una canción acompañada con un instrumento donde se rasgan o se pisan o se aprietan las cuerdas, ¿no? Y tenemos que pensar no en un instrumento como la guitarra que tenemos ahora, sino en algo un poquito más básico que eso. Luego, el título original en hebreo es Tehilim, que es alabanzas, es canciones, alabanzas
a Dios. Y esta recopilación de estos 150 salmos va a ser el himnario del pueblo de Dios. ¿Quién fue el autor de los salmos? Cuando uno estudia el contexto histórico, lo que pensamos es autor, destinatarios, qué dio ocasión al escrito. Y ahora, ¿quién fue el autor de los salmos? Bueno, tenemos que pensar en autores múltiples. No fue una sola persona la que escribió los salmos, sino que hubo muchos autores a lo largo de la historia. Por ejemplo, tenemos a David como autor, como uno de los autores, a Asaf, a los hijos de Coré, a Salomón, a Moisés, a Enán, a Etán, a Esdras y algunos autores anónimos. Cuando hablamos de autores anónimos, muchos de ellos no sabemos quiénes fueron, aun otros probablemente los podamos ubicar como a ciertas personas en ese anonimato, porque anónimo no significa que no se sabe quién fue, sino que el autor no quiso poner su nombre ahí, nada más. Pero a veces se entiende de quién se está hablando. Empecemos a pensar en David. Ahí acompáñame a 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 23. Recuerden que esto no es una predicación, sino es una clase. Cuando quieran pararme para hacer alguna pregunta, con toda confianza. 23:1 dice: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí. Dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. David es el primer autor, o el primero que ponemos en esta lista, porque él era reconocido así, ¿no? Él se veía así, la gente lo veía así. Hay registros en los cuales la escritura misma nos muestra cuando Saúl estaba pasando esta situación, que un espíritu lo atormentaba. ¿Se acuerdan cómo era aliviado? ¿Cómo se calmaba? ¿Quién tocaba? David iba y tocaba el arpa. Así que él era un músico, un cantante y también un compositor, un escritor de estas canciones. Se acreditan de la escritura de los 150 salmos, 75, la mitad. El 50% de las canciones que vas a ver en el libro de los salmos, David es el autor. Y esto es tremendo, ¿no? Él tiene una relevancia. No escribió todos los salmos, pero él tiene un papel muy importante en el libro de los salmos, ¿no? Asaf también hablamos de él como un autor. Y la particularidad de Asaf es que, bueno, él escribió 12 salmos. Este Asaf fue, digamos, el segundo que más escribió, pero con una ventaja muy considerable entre David y Asaf, ¿no? Él escribió 12 salmos, y si vos vas al Salmo 73, desde el 73 hasta el 83, tenés todos sus salmos seguidos. Todos esos son salmos de Asaf. Después tenés a los hijos de Coré. Este era un grupo de cantantes, de compositores, y se le atribuye haber escrito 10 salmos. Salmo 42, del 44 al 49, del 84 al 85, el 87, son los hijos de Coré. ¿Quiénes eran estos hijos de Coré? ¿Recordás algo de los hijos de Coré? Se rebelaron. ¿Contra quién? Contra Dios, contra Moisés. Y ellos pertenecían a la tribu de Leví, tenían una misión específica. Sin embargo, en un momento se rebelaron porque no soportaron el lugar que tenían y empezaron a tener envidia de otros. ¿Y cuál fue el juicio sobre sus vidas? La muerte. ¿Qué pasó? Se abrió la tierra y los tragó. Descendieron vivos al Seol, y la Escritura dice que así perecieron. Pero acá están en los salmos. 10 salmos se atribuyen a su nombre.
¿Cómo es que pasó esto? Pensá en la restauración que Dios trajo a la vida de ellos. Dios los restauró. A pesar de que se rebelaron, le dijeron a Moisés y a Aarón, basta ya de vosotros, no queremos saber nada con ustedes, con su liderazgo. Queremos hacer las cosas de esta manera. Y Moisés se enoja con esto, ¿no? Porque ellos menosprecian el servicio y la posición que Dios le había dado en medio del pueblo de Dios. Y ellos querían más. Dios los va a juzgar, pero de alguna forma sus descendientes van a ser restaurados a la adoración a Dios. Y ahora no solamente ellos van a cantar, sino que va a haber un registro inspirado de esta alabanza a Dios. O sea, aún en los autores podemos aprender tanto, ¿no? Salomón también fue un autor, el hijo de David. Él va a componer 2 salmos, el 72 probablemente y el 127. Moisés compuso un solo salmo y este es el primer salmo de todos los salmos que se compusieron. No el Salmo 1, sino el Salmo 90. Ahora vamos a ver por qué el salmo más viejo es el 90 y el 1 no es el más viejo. Ahora lo vamos a ver un ratito más adelante. Pero después hay otras personas como Enán, como Etán, autores anónimos. Se cree también de que Esdras o que probablemente Daniel hayan escrito el Salmo 119. Hay debate ahí, no estamos seguros y es simplemente especulación. A diferencia de este escrito, tenemos que pensar en el libro de los Salmos como una escritura extendida. ¿Qué es este concepto? Bueno, lo voy a contrastar con otro. ¿Cuánto pensás que tardó Pablo en escribirle a Filemón? ¿Cuánto tardó Pablo en escribirle a Filemón esa carta? Abrí Filemón, fíjate cuántos capítulos tiene. Un solo capítulo, ¿no? ¿Cuántos versículos? Podríamos leerlo en 5 minutos al libro de Filemón. ¿Cuánto tarda Judas en escribir su carta? No mucho, ¿no? Quizá Lucas le llevó un poquito más de tiempo al escribirle a Teófilo, ¿no? Porque tuvo que investigar, tuvo que mirar, ir para acá, de allá. Quizá fue un poquito más prolongado. ¿Y alguno me dice? Filemón está en el Nuevo Testamento. ¿Cuánto? 20, 25, en una hora, dice Alberto. Sí, en una hora, habrá tardado una hora para agarrar y decir, bueno, esto es lo que pasó, esto es lo que tenés que hacer y se acabó la historia. O sea, no hay mucha vuelta, ¿no? ¿Y cuánto se tardó en escribir los Salmos? No, los Salmos tienen 150 capítulos, pero no se tardó 1 año ni 2 años, se tardó más de 1000 años en escribir todo esto. O sea, fue una escritura que desde que comenzó hasta que se terminó el último salmo, tenemos 1 milenio en el medio. Eso es una escritura extendida. Por ejemplo, el primer salmo, el Salmo 90, fue escrito por Noé durante ese periodo de 40 años que estaban vagando en el desierto. Por Moisés, perdón. Gracias por la corrección. Y se cree que se escribió entre el 1445 y 1400 antes de Cristo. Y después tenemos otro salmo que se escribió en el 400 antes de Cristo. O sea, 1000 años de diferencia. O sea, eso es lo que hace que haya muchas cosas en el libro de los Salmos, que aunque es un único libro como lo entendemos hasta ahora, haya que tener cuidado cuando estamos estudiando un salmo y cuando estamos estudiando otro salmo, porque hay mucha historia de por medio. Podés pensar en cómo cambió la cultura. Bueno, Argentina, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Argentina? ¿Cuánto? Sí, 200 y pico de años, ¿no? Pero desde su fundación, de la primera fundación, ¿cuándo llegaron los colonos acá?
1500 y pico, ¿no? América, ahí se descubrió América, a Buenos Aires dio yo, en la primera fundación. ¿Cuándo? Un 1500 y pico, ahí nomás, ¿no? Sí, un poco más, vamos a ponerle 1516, qué sé yo. La cuestión es que cambió en estos 500 años la cultura en este lugar. Son 500 años. Bueno, la cultura judía se respeta un poquito más, pero también habrá ido variando. Entonces, a la hora de interpretar un salmo, tenemos que decir, bueno, acá tenemos, abrí el libro de los salmos, 1000 años de historia tenés acá. La cultura, las costumbres, los lugares, no son los mismos lugares. No, obviamente que ninguna persona vivió y vio todo ese desarrollo. Nadie vivió 1000 años ahí. Entonces, es una compilación, podríamos decir, una compilación larga también. Así que vamos a ver esta compilación larga. Porque a lo que nosotros llamamos el libro de los Salmos, en realidad no es un solo libro. Por eso es que es tan largo esto. Sino que son 5 libros. Son 5 libros. Acá nosotros hacemos algo totalmente a la inversa de lo que lo haría un judío. Porque, por ejemplo, al libro de los Salmos, los judíos no le van a llamar el libro de los Salmos, sino que van a ir por cada libro, los distinguen, porque realmente hay una distinción. Y nosotros a lo que le llamamos el Pentateuco, y distinguimos entre Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, fíjate que nosotros lo separamos a ese libro. Los judíos lo toman como una unidad. Es la Torá. Esto es la ley. ¿Qué es la ley? El Pentateuco. No es que en Éxodo... No, esta es la ley. Ellos lo ven así. Bueno, nosotros hacemos al revés. Separamos eso y unimos todos los salmos. Ellos a eso lo ven como una sola cosa y a los salmos los separan. Y por una cuestión también lógica, ¿no? El periodo de tiempo que tenés entre Génesis hasta Deuteronomio es muchísimo menor. Pueden haber 2 o 3 generaciones como mucho. Y en cambio en el libro de los Salmos tenés 1000 años. O sea, creo que tienen ahí un puntito a favor. Pero empecemos a ver estos 5 libros. Hay alguien que ha estudiado el libro de los Salmos y ha trazado un paralelo con el Pentateuco. Cuando me refiero al Pentateuco me refiero a los primeros 5 libros de la Biblia. Tiene que ser mucho más. Si el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavo, más 40 años dando vuelta en el desierto. Buenísima la observación, pero está errada. Porque el pueblo de Israel estuvo 400 años en el desierto, pero el Génesis, en Egipto, perdón, pero el Génesis no está narrando cronológicamente, sino que es Moisés, después de que salen de Egipto, comenzando a narrar. Así que no tenés muchos años, así como... Los 400 están ahí. No, están narrados como una historia. No están narrados en la cronología de la historia. Vos cuando dejás correr la historia, yo puedo contarte que estuve, ahora en 5 minutos te puedo contar que estuve 10 años viviendo atrás de la vía. Y te cuento año por año. ¿Cuánto tiempo pasó? 5 minutos. Pero te conté 10 años de historia. Bueno, Moisés cuenta 400 años de historia, pero no los cuenta en 400 años. Esa es la diferencia. Eso es lo que se llama contexto cultural y literario. Eso, si manejamos eso, no caemos en ese error. Bueno, entonces, sigamos. Vamos a tratar de ver este paralelo que hizo el autor. Aunque no es algo, digamos, autoritativo lo que hizo este autor, lo que él hizo fue ver el propósito general de Génesis y ver cómo se relaciona con el propósito general del primer libro de los Salmos. Y el primer libro de los Salmos va del Salmo capítulo 1 hasta el capítulo 41. Lo que se puede ver en este primer libro de los Salmos es que se resalta el poder de Dios en la creación. Y todo el tema
va a ser dominado por el pecado y la redención. Y claro, si tenés esto en mente, es fácil conectarlo con Génesis, ¿no? Donde se ve la creación de Dios, donde se ve el tema del pecado y la redención de Dios también. Y se puede ver eso en el libro de Génesis. Pero hay una particularidad en cómo va a concluir cada libro. Fíjate ahí en tu Biblia, en el Salmo 41. ¿Cómo empieza el Salmo 42? ¿Cómo empieza el Salmo 42? Cualquiera puede participar, ¿eh? No, ¿qué hay arriba? Libro 2. ¿Alguno dice libro 2 en su Biblia? ¿Sí? ¿En quién no dice? ¿En quién no, qué Biblia no dice el libro 2? La de mi papá. Ah, pero tiene el celular. ¿Qué más es el celular? ¿Alguna Biblia que no diga libro 2? Porque el editor ya entendió que acá hay otro libro. Entonces, cada vez que se separe va a decir libro 1, libro 2. ¿Alguna vez notaste ese detalle? Bueno, el libro 1 tiene que ver con una compilación. No con la cronología, pero sí con una compilación. Todas estas canciones, todas las 150, es probable que en un punto de la historia estén ahí dando vueltas, pero no estaban compiladas en un libro. Entonces, probablemente en la monarquía de David o de Salomón, lo que se hace es, y es muy probable que David haya sido el que inició todo esto, el que haya compilado estos 41 salmos y haya dicho, bueno, quiero que tengamos un cántico oficial en la nación de Israel y vamos a tener este libro. No creo que le haya puesto el libro 1 porque él pensó que esto era todo, ¿no? Entonces, estas son las canciones que tiene que cantar el pueblo de Dios. Y ahí tenés los 41 salmos. Ese es el libro 1 de David. Ahora, él no lo acomoda cronológicamente, sino que lo que va a hacer es acomodarlo en forma temática. De ahí a que nosotros decimos, el Salmo 14, David empezó diciendo esto, el 15 esto, y ahora va a decir tal cosa, ¿no? Porque podemos ver el flujo de pensamiento, no cronológico, sino temático. Siempre tenés que ir a los salmos entendiendo el flujo de pensamiento temático, el tema que está desarrollando el autor. Porque aunque haya puesto un salmo que se escribió 500 años antes, responde al tema que quería trazar el autor, el compilador bíblico. La mayoría en este primer libro los escribió David a los salmos. De hecho, escribió 33. Ahora, ¿cómo termina este libro? Bueno, este libro termina de una forma particular. Ahora, si estás en el capítulo 41, versículo 13, dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Termina con una doxología. Una doxología. ¿Qué es una doxología? Cuando hablamos a veces decimos ciertos términos como que todos lo estamos entendiendo, pero la palabra doxología tiene que ver con dos palabras griegas. Doxa, que significa gloria, doxa, gloria, y viene de una palabra compuesta, logos. Logos es palabra, o sea, una palabra de gloria. Ahora, lo que tiene que ver esto es una palabra que glorifique a Dios, al Dios de Israel. Esto es una doxología, es decir, palabras que lleven gloria al Dios de Israel. ¿Te acordás de alguna doxología en el Nuevo Testamento? Judas, ¿no? Judas 24. Pero hay otras doxologías también. Las doxologías por lo general, ¿en dónde van? Al final, porque ya se concluye y vamos a alabar a Dios. Pero hay otras doxologías que no están al final. Y es como que el autor está diciendo, este es el momento de parar todo y alabar a Dios. Quizá el tema es tan impactante, tiene tanta carga teológica, tiene tanto significado,
que el autor no aguanta hasta el final y va a alabar a Dios. ¿De dónde aprendieron los autores del Nuevo Testamento esta forma de alabanza, esta doxología? De los salmos. Vos cuando lees las cartas de Pablo, Santiago, Pedro, vas a ver que está llena de alusiones a los salmos. Esta era la forma en que ellos aprendían teología. ¿Sabes cómo aprendí la mayor parte de la memorización de textos bíblicos que sé? Cantando las canciones de la Biblia, cantando las citas bíblicas. Sé más textos bíblicos por las canciones que por otra cosa. Bueno, la gente aprendía teología de esta manera. No tenían la teología sistemática de John MacArthur. ¿Te das cuenta? Ni de Berkov, ni de nadie. O sea, ellos cantaban canciones. Y esta era la forma en que alababan a Dios. Y cada libro terminaba con una doxología. O sea, en toda la cultura judía, estos eran los patrones. Ellos aprendían teología, aprendían acerca del carácter de Dios, del pecado, todo a través de canciones, ¿no? Y las retenían. Y entonces, de esta forma va a terminar el primer libro. Pero el libro 2 tiene 31 salmos, tiene un poco menos. Esta es otra compilación que probablemente se haya hecho unos 300 años después de este primer libro. O sea, tenemos el libro 1 que va del capítulo 1 ¿a cuál? Al 41. Probablemente haya sido David el que compiló y ordenó todo esto. Y después todos cantaban estas canciones. Ahora surge un nuevo libro. ¿Cuánto tiempo después? Unos 300 años. Poquito nomás. Unos 300 años. Entonces, 300 años después, no es que esto dejó de tener valor, pero se quiso seguir formalizando este cántico y ahora se va a hacer otro libro. El libro número 2 de los Salmos. Va del Salmo 42 al 72. Fue compilado, es muy probable que haya sido durante el reinado de Ezequías, del 715 al 686 antes de Cristo. Tenés que pensar en Ezequías como un hombre, un rey que quiso traer el avivamiento a la nación de Israel. Y no solamente él hizo esto con los salmos, es probable también que le haya dado una importancia prioritaria a los proverbios también. Pero ahí tenés a Ezequías en este avivamiento en Judá, poniendo la palabra de Dios en forma de canciones, ¿no? Así que ahí tenés el segundo libro. Y se observa, este autor también observó, que este segundo libro se centra en la ruina y la redención de Israel. Y por tanto se puede decir que si está hablando de la ruina y la redención de Israel, estamos hablando de un paralelismo con el libro de Éxodo, donde se ve al pueblo de Dios esclavizado, pero también se ve al pueblo de Dios como el Señor lo va a liberar con mano poderosa, ¿no? ¿Y cómo concluye el libro, el segundo libro? Acompáñame ahí al Salmo 72. Salmo 72. Versículo 19, fíjate, dice, bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. ¿Te das cuenta? Bendito sea su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo categorizamos a esto? Una doxología. Son palabras que honran el nombre de Dios. De la misma manera, todos los libros van a terminar de esta manera. Todas las compilaciones van a terminar de esta manera. Y dice, y aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Claro, no es que después no se escriben o no se compilan canciones de David. Lo que significa es que en este libro ya se acabaron los cánticos de David, que también hay algunos acá. Y pasamos así al tercer
libro. El tercer libro comienza en el Salmo 73 y va hasta el Salmo 89. Probablemente este libro, el segundo y el tercer libro de los Salmos, se haya compilado por el mismo tiempo. Tenemos que tratar de prestar atención cuando digo la palabra compuesto y compilado. No me dejen equivocarme en la composición, porque no estamos hablando de escritura del Salmo, sino de compilación del Salmo. ¿Se entiende la diferencia? Esto ya estaba escrito. Lo único que hicieron estos reyes, Ezequías o Josías, fue agarrar lo que estaba escrito y ordenarlo. Ya estaba escrito, ¿no? Y este tercer libro de los Salmos se va a centrar en la santidad de Dios y el santuario de Israel. ¿A qué libro del Pentateuco puede estar aludiendo? A Levítico. ¿De qué trata Levítico? Justamente de la santidad de Dios, ¿no? O sea, después de que Dios le dio las leyes, bueno, ahora no se pueden acercar a Dios de cualquier manera. Y hay un montón de leyes, regulaciones, reglamentaciones para ver de qué manera se tienen que acercar al Señor. Y en este salmo vas a encontrar esto. Pero vamos al capítulo 89. Versículo 52. Fíjate, dice, bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. Bendito es, alabado sea Jehová, ¿no? Para siempre. Amén y amén. Esto también termina con una doxología, la tercera doxología. Bendito sea el Señor. El cuarto libro de los Salmos. Dijimos que el Salmo 1, la compilación del Salmo 1 es en la monarquía davídica, y después pasaron unos 300 años para que Ezequías o probablemente Josías haya compilado tanto el segundo libro como el tercer libro de los Salmos. Y ahora llegamos al cuarto libro, y este tiene menos, porque va del 90 al 106, son 17 salmos. Y este va a comenzar con el escrito más antiguo, con el Salmo 90, el único escrito de Moisés. Se escribe allá en medio de su peregrinaje en el desierto. Y este libro va a enfatizar en el reino de Dios, dominando sobre el reino de todas las naciones. Y claro, esto tiene que ver con la conquista, ¿no? Como en el libro de Números vas a poder ver esto. Vas a poder ver a Dios gobernando y sometiendo a sus enemigos. Y va a terminar de una forma igual. Fíjate en el 106, versículo 48, dice, bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya, que significa gloria a Dios. Y por último, el quinto libro. Va del Salmo 107 al Salmo 150. Son 44 salmos, es el libro más largo, el quinto libro. Este libro, también me faltó mencionarte como el cuarto, es probable que acá el pueblo de Israel no esté en la monarquía, sino que sea un periodo post-exílico. A ver, quiero ubicarlos en el tiempo, de manera sencilla y general. ¿Recuerdan a Israel? ¿Quién era el rey más grande de Israel? David, ¿no? Después su hijo Salomón. Y después de Salomón, la memoria duró hasta ahí, ¿no? Se divide el reino entre los dos hijos, el reino del norte y el reino del sur. Y empezaron a hacer las cosas mal. En uno de esos dos reinos, puros reyes malos, en otro 4 reyes buenos y todo lo demás malo. El reino del norte cae en el 722 a.C. Por los asirios, arrasan con todo y desaparecen. El reino del sur va a durar un poquito más, es el reino de Judá, capital Jerusalén. Hay 3 invasiones, los caldeos.
y en el 586 a.C. ya los caldeos se llevan a todos al exilio. Ya la nación de Israel deja de funcionar como tal, antes era tributaria, hubo muchos problemas, ¿no?, económicos, políticos sobre la marcha. Pero estamos resumiendo. Y ahí están en el exilio. El pueblo de Israel está exiliado. ¿Qué significa estar exiliado? Que no estás en tu lugar natal, en tu lugar en tu país. Bueno, ellos estaban en el exilio. Pero después en Babilonia. Y había algunos hasta que llegaron a Egipto. Pero después de un tiempo, largo tiempo, vuelven del exilio. Hay diferentes regresos que se registran en la historia. Ahora, en ese regreso a su tierra, vuelven con algunas misiones específicas. Una era el templo, la reconstrucción del templo, otra era la reconstrucción de los muros, y ellos vuelven. En ese periodo de que ya vuelven del exilio, es que se recopila el libro cuarto y el libro quinto de los Salmos. O sea, el primer libro comenzó ahí en la estabilidad de un gobierno, de un rey, del más grande de toda la historia de Israel, que fue David. Después pasaron diferentes cosas hasta el último libro que se va a compilar, que esto tiene que ver ya con... Ya vieron todo el castigo de Dios por desobedecer al Señor. ¿Por qué habían sido exiliados? Por desobediencia. Eso es lo que decía la ley, ¿recuerdan? Y pasó todo eso, tienen toda esa experiencia, vieron que la palabra de Dios es verdad, se cumple. Fueron disciplinados por eso y ahora están de vuelta en la nación. ¿Cómo va a terminar este libro? ¿Cómo piensan que puede terminar este libro? ¿Cómo? Con una doxología, pero esta doxología no termina en un versículo, sino que desde el Salmo 145 hasta el Salmo 150 tenés 145, 146, 147, 148, 149 y 150. Todos esos salmos son una doxología. O sea, acá es donde no queda duda que se terminó todas las compilaciones de la alabanza a Dios. Porque no va a terminar solamente en una doxología sobre una nación, sobre habitantes, sino que toda la tierra tiene que alabar a Dios. Es más, hay que alabar a Dios con toda clase de instrumentos, como dice el Salmo 150. Todas las culturas que hayan creado un instrumento musical tienen que utilizarlo para alabar a Dios. De esa manera va a terminar este salmo. A ver cuánto tiempo vamos. Estamos bien, faltan 10 minutos, 15 por ahí. Los veo cansados. Bueno, hasta ahora alguna pregunta. Solamente estamos viendo la introducción. ¿Seguimos? Vamos a adentrarnos a algo un poquito más complejo. Entonces, ¿quién se aprendió de memoria la división de los 5 libros? Vamos. Salmo, el primero es fácil, del 1 hasta el 41. El segundo, al 72. El tercero, 89. El cuarto, muy bien. Y ya el último, del 107 al 150. Y me faltó decir una cosa. Este libro se va a relacionar, el último libro de los Salmos, se correlaciona con Deuteronomio. Deuteronomio, ¿cuál es el tema principal? La palabra de Dios. O sea, es la predicación. Hay una serie de discursos que se da en el que se repite lo que se dijo antes, pero con las implicaciones. Y de algún libro que sea importante, algún salmo que sea importante en este último libro, en el quinto libro. ¿Te acordás de un salmo muy importante en el quinto libro? 119, es re importante. ¿Tiene cuántos versículos? ¿179 versículos? 176 versículos. O sea, es preeminente ese salmo ahí. Así que, ¿de qué trata el Salmo 119? De la ley de Jehová. Casi todos los versículos de ese salmo
hacen alusión a la ley. O sea que esto se correlaciona también con el quinto libro del Pentateuco. Así que bueno, hasta ahí tenemos los 5 libros. Y nosotros en la iglesia, ¿qué libro estamos estudiando? El primer libro. Por eso siempre decimos que vamos a estudiar hasta el Salmo. ¿Hasta qué Salmo? Hasta el 41. Después, en algún otro momento, estudiaremos algún otro capítulo, algún otro libro. Pero estamos agarrando también un libro de la Biblia. 41 capítulos tiene en este caso. Así que bueno, vamos a un poquito más avanzar. Antes de las pautas para la interpretación, veamos un poco las suscripciones. ¿Qué son las suscripciones? Las suscripciones de título. Bueno, esto tiene que ver con, no sé en qué salmo están ustedes, pero si están en el Salmo 148, hay 2 títulos. Hay un título que lo puso el editor y hay un título que le corresponde al salmo. ¿Lo ven en su Biblia? Fíjense, ¿qué dice el Salmo 148 arriba? ¿Cuál es el título? No, ese no sería. ¿Cuál es? Aleluya. Esa diferencia tenemos que hacer. A ver, Salmo 18. ¿Cuál es el título del Salmo 18? Patri. Porque quiero que ella lo pueda ver. Mire bien el título. ¿Cuál sería el título? No, ese no es el título. Claro, ¿ve alguna diferencia entre acción y gracias y al músico principal? ¿Cuál es la diferencia en el formato? Y el primero es general, el otro es... El primero es un título que lo podría haber puesto yo, vamos a suponer. El otro es el que ya va al Salmo. El Salmo se tiene que leer con ese título. Otra prueba más. El Salmo 12, Patrick. ¿Cuál es la suscripción ahí? ¿Cuál es el título, el del Salmo? En el Salmo 12. Mírelo bien al título. Muy bien. Ese es el título que vale. Ese es el título importante. Porque cuando te estás estudiando, tenés que considerar eso como la autoridad. Ahora, este título no lo puso el autor del Salmo. Es muy probable que lo haya puesto el que compiló el Salmo o que se haya agregado después. Pero eso no es ningún problema porque en otras partes también aparece esto, ¿no? ¿Recuerdan la muerte de Moisés? ¿Dónde está? ¿En qué sección del Antiguo Testamento está? ¿En qué sección del Antiguo Testamento? En el Pentateuco. ¿Quién escribió el Pentateuco? ¿Y cómo hizo para escribir de su muerte? O sea, alguien escribió eso, ¿no? Es muy probable que alguien lo haya escrito. Hay algunos que piensan que él lo escribió porque sabía todo tal como iba a ser, entonces lo escribió. Pero los tiempos de los verbos no te dicen lo mismo, ¿no? Entonces, hay una adición que se hace al Salmo que es válida. Porque cuando los autores del Nuevo Testamento, por ejemplo, es un detalle muy importante, citan algunos de los salmos, se basan en la autoría del salmo en base al título ese chiquito, en base a la suscripción. Entonces ellos lo veían como la palabra de Dios a ese título. Aunque no haya sido el autor del salmo, eso es parte de la palabra de Dios también. Eso no es infalible, no tiene ningún error esa suscripción. Entonces, bueno, hasta ahí estamos bien para arrancar, pero la próxima vamos a hacer un poquito más rápido. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? ¿Nadie le surge? Entonces, ¿por qué? No hay cuestionamientos en la mente, no. ¿Sí? ¿Fue claro? Y bueno, te tenemos que creer, ¿viste? No queda otra. Así que o están muy perdidos
¿Los perdí en el libro 2? Podríamos decir, ya sé, bueno, Moisés estaba muerto cuando escribió tal, pero no me lo imagino, o sea, no entiendo. Claro, es una edición, podríamos decir, editorial. O sea, es como, por ejemplo, vamos al ejemplo de los salmos, ¿no? No sé si, no quiero decir cualquier cosa. Repetime nuevamente la duda, ¿sí? Así sé que entendí lo que me estás preguntando. La explicación que diste recién, que dijiste, ¿cómo hizo si él ya estaba muerto? Y escribió otro acerca de su muerte. Y sí, Salmo 90, seguramente él escribió y quedó ahí archivado. exacto. Ah, Sí, exactamente. Sí. O sea, lo que yo quise poner con ese ejemplo es que no por ser algo que se añadió, que no lo hizo el autor original, el que escribió ese libro en su totalidad, no por ser algo que se haya añadido, deja de ser la palabra de Dios. Porque no se añadió en este tiempo, en esta dispensación podríamos decir, sino que el pueblo de Dios, o sea, es lo que utilizó durante toda la historia. Ellos utilizaron los títulos. No es algo, Jesús utilizó eso. Cuando se cita a un autor como David, dice, ¿y cómo saben que fue David el que lo escribió? Porque leyeron el título chiquito. Y en base a ese título chiquito, aunque no haya sido el autor que escribió ese título chiquito, saben. Y eso es muy probable que se haya hecho en la compilación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Lo que expliqué que había preguntado Alberto, ¿se entendió? Sí, Alberto todavía no lo entendió, me parece. Lo vi con cara. Si se entendió, se entendió. Entonces no se entendió bien. O sea que Moisés, el contexto histórico, vos mirá el contexto histórico del libro de Génesis. Génesis capítulo 1, ¿de qué habla? ¿Cuál es el contexto histórico de ese libro? No. Ese es el contexto cultural. O sea, pero vos, pensemos en esto. Yo les pregunto a todos, ¿cuál es el contexto histórico de Génesis capítulo 1? Excepto los maestros de escuela dominical, que ya sé que lo saben y todos lo festejamos. Pero los que no son maestros de escuela dominical, ¿cuál es el contexto histórico de Génesis capítulo 1? No. Sí tiene. Tampoco. No. Tampoco. No, ese no es el contexto histórico. Sí tiene. Tampoco es la genealogía. No es el contexto histórico. De eso habla el capítulo 1. Pero contexto histórico, ¿qué es, hermanos queridos? Que el 5 vamos a arrancar con el devocional y vamos a arrancar con el contexto histórico. El contexto histórico es lo que rodea al escritor de la carta, al escritor mismo y los destinatarios. ¿Cuál es el contexto histórico de Génesis capítulo 1 entonces? No. Vamos de vuelta. El contexto histórico se trata de esto, del autor, de los destinatarios y lo que dio ocasión al escrito. ¿Quién es el autor de Génesis? Moisés. ¿Quiénes son los destinatarios de Génesis? ¿Dónde está el pueblo de Israel ahora? En el desierto. ¿Salieron de la tierra de Egipto o están esclavos en ese momento? Ya salieron. Están afuera, están vagando en el desierto. Ese es el contexto histórico de Génesis capítulo 1. Moisés escribiendo acerca de la creación a destinatarios que están en el desierto. Pero ya pasó todo lo que Moisés está escribiendo. O sea que el contexto histórico de la creación no es la tierra desordenada y vacía, no son los ángeles en el cielo, no es nada de eso. Es gente que ha sido librada.
para saber si me expliqué. Cuando Moisés escribe Génesis capítulo 1, ¿los egipcios ya se habían ahogado en el desierto, en el mar? ¿Sí? Claro que sí. Pero si estaba en la creación, no había un ser humano, ¿cómo se van a ahogar? Porque ese no es el contexto histórico. Por eso yo les decía, yo le puedo contar algo a ustedes ahora, pero que me pasó hace mucho tiempo. Y eso que me pasó hace mucho tiempo no es el contexto histórico. Lo que está pasando ahora, por lo cual yo le estoy contando esto, ese es el contexto histórico. ¿Se entiende? Eso es hermenéutica general. ¿Sí? Por ejemplo, vos contás una historia, ¿no? Bueno, está un niño ahí y se está portando mal. No sé si algunos padres hacen eso o algunos maestros de escuela dominical. Bueno, te voy a contar una historia, ¿viste? Y le empezás a contar una historia que tiene una enseñanza. ¿Cuál es el contexto histórico de esa enseñanza de esa historia que vos le estás contando? Los niños escuchando, los destinatarios, vos que le estás contando la historia y lo que dio ocasión. ¿Qué dio ocasión a esa historia? El que el niño se portó mal, ¿sí? El niño se portó mal, entonces ahora le voy a contar una historia. Pero vamos a suponer que le estás contando una historia que pasó hace 2.500 millones de años. O sea, no existe eso, ¿no? Pero hace 100 años pasó esa historia. Ese no sería el contexto histórico. Entonces, cuando vos lees el libro de Génesis, trata de mirar, de ponerte no en medio de la creación y mirá, se creó el sol. Es bueno eso, pensá en eso, pero pensá en el contexto histórico. Pensá en ahí esa familia en el desierto que acaban de ver todas las plagas, cómo Dios juzga a Egipto, y ahora me están contando acerca de la creación. Pensá en esto. Hace 400 años estamos acá. Nos confundieron la mente con la idea de la creación. Desde el Dios del sol, de esto, del otro, lo que creían los egipcios, cómo lo habían influenciado. Y ahora Moisés nos está diciendo, bueno, Dios los libró porque Dios es el creador. Él es el que creó todo. Él se merece toda la gloria. Todo el mundo tiene que alabar a Dios. Pero ¿por qué? Podría pensar alguno, ¿por qué hay gente que ama a Dios y hay gente que rechaza a Dios? Y mirá, hay tener dos generaciones. Una generación espiritual que va a buscar a Dios y otra generación como los hijos de Lamed, que ellos buscan tener sus casas, sus cosas, hacen instrumentos de música porque están volcados al placer. Entonces, todo lo que Moisés cuenta, no lo cuenta para registrar la historia universal, sino que los cuenta con un propósito en ese momento. ¿Estamos ahora? Bueno, vamos porque si no ya... Eso sería hermenéutica 1. Ahora estamos en hermenéutica especial nosotros. Eso sería hermenéutica general, lo que les acabo de decir, que ya lo aprendimos supuestamente. Así que bueno, ahí paramos un ratito.